Muy buenas tardes, mi nombre es Rolando Pastor González y mi grupo está conformado por Alin Rodríguez, Yesid Carmona, María Guerrero y José Alejandro González. Y nosotros le vamos a hablar hoy sobre las razas humanas, el racismo y mestizaje. Bueno, tiempo atrás se decía que habían tres razas generalizadas y que a partir de estas tres razas cada una podría tener 30 subdivisiones o más. Entre estas razas están los mongoloides, los negroides y los caucasoides. Eh, Entre estas tres razas hay características que pueden variar y que van desde el tipo de pelo, el tipo de rostro, el color de piel, entre otros. Las características principales de los mongoloides o raza amarilla es que son personas de piel amarillenta, de cabello negro y lacio, ojos pequeños y oscuros, rostro ancho con pómulos salientes y un pliegue que cubre la parte superior del ojo. Los negroides o raza negra son personas de piel oscura, cabello rizado o crespo, cabeza alargada, nariz ancha, mandíbula prominente, labios gruesos y complexión delgada. Y por último, los caucasoides o raza blanca, que son personas de piel clara, cabello suave de color claro u oscuro, labios delgados y por lo general de estatura alta. Bueno, en el siglo XIX se empieza a ligar el aspecto físico con las costumbres, los rituales, el éxito material que tiene cada raza. Y en el siglo XX, esto, lo dicho del siglo anterior, se utilizó para tener como una inferioridad entre una raza y otra. Y es ahí cuando se da lo de la esclavitud y los abusos por parte de una raza hacia otra. En este mismo siglo XX, el defensor de los derechos humanos, William Edwards, hizo investigaciones de tipo naturales, científicas, y demostró que el concepto raza no se puede clasificar científicamente, y demostró que todos somos iguales. El concepto raza fue visto desde puntos de vista antropológicos y biológicos y se llegó a la invalidez y se acuñaron unos términos como clina y deme, que clina es el cambio gradual de rasgos fenotípicos de una misma especie por influjos y condiciones medioambientales. Y deme es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo tiempo y espacio y que comparten ciertas propiedades. Aquí nosotros le traemos la distribución de las razas en el mundo. Es una pequeña representación de cada una, y en verde están los mongoloides o raza amarilla que se dispersan, que se encuentran en Asia, en partes de América Latina, en Centroamérica y en América del Sur. Los azules son los negroides o raza negra que están en África y en parte de Sudamérica, y los caucasoides o raza blanca que son originarios de Europa, que se encuentran también en el Oriente Medio, en Oceanía y en América del Norte y en parte de Sudamérica. Hicimos esta división en Sudamérica porque pues somos la mezcolanza de estas razas y pues se puede encontrar un poquito de cada una acá, y pusimos pues las zonas donde más predominan estas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yesid Carmona y hoy les voy a hablar un poco sobre las poblaciones afrodescendientes a nivel nacional y departamental en Colombia. Bueno, empezaremos por describir el peso poblacional de los afrodescendientes e indígenas en el país, en las zonas de cabecera y resto, para los diferentes departamentos. Bueno, igualmente se dará un análisis de la concentración de la población afrodescendiente según regiones urbanas y rurales en el país. Vale la pena advertir que los datos del censo de 2005 arrojan la población que se ha autorreconocido bajo un criterio étnico-racial en el caso de los afrodescendientes e indígenas, de acuerdo con la metodología utilizada por la Institución de Estadística Nacional, DAN, ¿cierto? Bueno, empezaremos con este primer cuadro, en el que respectivamente por departamento, total de cabecera y resto, la distribución de la población indígena y afrocolombiana. Empezamos con La Guajira con un 20%, Cauca con un 17.8% y Nariño con un 11.1%.
son los departamentos con la mayor participación de población indígena del país para el Censo General de 2005, mientras el Valle es de los de menor participación en el total nacional, en un 1.6%. En la zona rural se da la misma distribución, aunque se aumenta ligeramente esa participación. En La Guajira con un 22.6%, en Cauca con un 21.1%, Nariño con un 12.3%. En cambio, en la zona urbana o cabecera, otros departamentos como Córdoba con un 14% y Sucre con un 12.8% tienen las mayores participaciones, para luego seguir La Guajira con un 10.4%, cayendo en importancia Cauca y Nariño. En la zona urbana, el Valle aumenta su participación con un 4.2%. Bueno, el Valle aumenta su participación en 4.2% debido al peso que tiene la población indígena de Cali en el total del departamento, aunque en general es un departamento con predominio de indígenas situado en las cabeceras municipales, es decir, indígenas urbanos. Cabe resaltar que la tabla está dividida en porcentajes por columna y porcentajes en filas. Bueno, para el siguiente cuadro, mostramos la distribución de la población afrocolombiana por departamentos, zonas de cabecera y resto pues por porcentajes por una y porcentajes en fila. Respecto a la población afrocolombiana, el Valle del Cauca es el departamento con la mayor participación porcentual, con un 25.3%, llegando al 30.8% en la zona urbana o cabecera, o sea, muy lejos de cualquier otra región del país, incluyendo los departamentos de Bolívar, donde se encuentran Cartagena y el Chocó. Sin embargo, en la zona rural, las participaciones de la gente negra en el país son diferentes. Antioquia con un 14.7%, Nariño con un 12.3%, Cauca con un 11% y Valle con un 10.7%. Tienen las cuatro mayores participaciones del país. Bueno, aquí seguimos con ya lo que son la evolución interracial del autorreconocimiento de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, más conocida como población NARP. Bueno, para el censo de 2005 tenemos que esta población tiene un total de 4.311.757, que disminuye para el Censo de Población Nacional y Vivienda en 2018 con 2.982.224 entre el Censo Nacional General 2005 y 2018. Bueno, el autorreconocimiento tiene que ver con pues cada persona de este grupo de etnias que nacen y se registran en estas mismas. Bueno, para estos últimos años, esta población efectivamente censada se redujo en 30.8%. Seguimos acá, bueno, con el autorreconocimiento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En San Basilio y un autorreconocimiento generalizado, por decirlo así. Tenemos que en San Andrés tiene una reducción de un 16.5%, que para el censo de 2005 tenía 30.565 personas, para 2018 disminuyó en un 16.5% con un total de 25.515 personas. Bueno, tenemos que para San Basilio fue una reducción de un 11.2%, que para el censo de 2005 tenía 7.470 personas y para 2018 6.637. Esto debido a que pues ya las personas no se reconocen jurídicamente como personas en etnias afrodescendientes o indígenas. Bueno, allá acá una generalización, tenemos que, bueno, que la reducción fue de un 31%,
que en 2005 tenía 4.273.722 personas y que para 2018 fueron 2.950.072. Bueno, para terminar, tenemos una estructura por edad y sexo de la población NAR. Bueno, la población NAR para el Censo General de 2018, bueno, tenemos que es una pirámide expansiva, ya que pues está equilibrada. Como podemos ver, la primera, esta que tenemos aquí, que está de rosado, los bordes, las blancas con bordes negros representan al Censo General del 2005 y los bordes rosados representan al Censo 2018. Pues tenemos que en población de hombres y mujeres, pues en ambos censos se ve muy establecido y bastante bien distribuido. Por lo que tenemos que su base disminuyó de acuerdo con el censo de 2005 y el censo de 2018. Así también para esta otra pirámide de población nacional de 2005, pero ya nacional, tenemos que también ha reducido su base. Lo que quiere decir que la población de 0 a aproximadamente 14 años también redució en ambos censos. Y pues ya, muchísimas gracias. Buen día, la tarde de hoy les vengo a hablar sobre los grupos étnicos. Bueno, los grupos étnicos son comunidades formadas por conjuntos de personas que comparten una autoidentidad por la existencia de ancestros que comparten una historia, un idioma, rituales y tradiciones comunes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que aún conservan, o sea, estos grupos étnicos aún conservan sus propias tradiciones y sus propias culturas. Vamos a hablarles sobre los grupos étnicos que se encuentran en Colombia. Colombia como tal existen tres grupos: indígenas, negros, palenqueros, raizales y rom o gitanos. Hablemos de los indígenas. Bueno, de acuerdo al Censo Nacional de 2018 hay 1.905.617 habitantes que se autorreconocen como miembros de un grupo indígena. Bueno, el censo de 2018 reveló que en la actualidad existen 115 pueblos, mientras que en el 2005 se habían identificado solo a 93. Esto quiere decir que aumentó la tasa de natalidad de estos dichos pueblos. Bueno, de los negros, palenqueros y raizales, hablemos sobre el censo del 2018, se dijo que la comunidad negra afrocolombiana raizal y palenquera es de 4.671.160 habitantes. Bueno, representando el 9,34% de la población total del país. Los rongos gitanos, bueno, el censo realizado en 2018, las personas que se autorreconocen como gitanos o ron es un total de 2.649 personas. Acá pues aquí hicimos una pequeña ilustración de la distribución de las comunidades indígenas en Colombia. Bueno, en el norte del país encontramos los grupos indígenas como Mocana, Cowi, Wiwa, Zenú, Aruaco. Al noroccidente de Colombia encontramos en Vera, Catio, Tule, Zenú. Al nororiente, Albetuye, Chiricoa, Ibnú, Barí. Acá en Colombia central encontramos los Muiscandó, Quenaza, Huitoto, Embera, Cuiva, Achagua, Piapoco, Geral, Tucar. En el centro oriental encontramos a Cañamomo, Embera Chami, Coyaima, Nasa. Y al suroccidental encontramos Coconuco, Ciapidora, Aguá, Cioana, Inga, Eperara, Guanam, Pasto y Careguaje.
Bueno, aquí en la distribución de la comunidad negra afro-raizal, bueno, los departamentos que predominan vienen siendo el Atlántico, Bolívar, Antioquia, el Chocó, Valle del Cauca, el Cauca y Nariño. Y acá en la distribución de la comunidad ROM en Colombia, en los departamentos que predominan vienen siendo Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Rolando Pastor. El racismo en Colombia. ¿Qué está pasando con el racismo en Colombia? Aquí existió el racismo desde que los colonizadores llegaron con los barcos transatlánticos con toda esa cantidad de esclavos africanos que los trajeron a trabajar acá en las minas, en los cultivos y en las tareas domésticas. Aquí existió el racismo desde que el primer congresista afro, Luis Antonio Robles, se tuvo que exiliar en Centroamérica porque los conservadores no estaban de acuerdo con sus ideas liberales, con las ideas de defender los derechos de las personas indígenas y afro del país. Eh, hoy les traigo un ejemplo del titular del diario El Espectador, que después de 43 años llegan las primeras camas UCI al Hospital Público de Chocó. Esta región, que como todos sabemos, es de personas negras, de gente afro, ni siquiera tenía en la actualidad, en plena pandemia del coronavirus, no tenía camas UCI, como podemos leer ahí en el titular. Y aquí les muestro unas pequeñas cifras de esta comunidad que ha sido invisibilizada. El 30% de los afro en el país está en la pobreza. El 14% es analfabeta, por 4 puntos encima del resto del país. El 20% no tiene agua potable, por 8 puntos por encima del resto del país. Y el 81% trabaja de manera informal. O sea, esta gente está en condiciones precarias. Y así como se hace así como se hace en otros países, como cuando atentaron contra la vida de George Floyd en Estados Unidos, se hicieron movimientos en las redes sociales y se visibilizó el problema del racismo en Estados Unidos. Así también se tiene que hacer acá, porque es un problema que no es de ahora, sino de siempre, y que nosotros también, me incluyo, podemos llegar a hacer comentarios racistas y clasistas en algunas ocasiones. Entonces, esto es un problema que también se da aquí en Colombia y que no porque seamos mestizos y tales como dicen por ahí, es un problema real y tenemos que hacer visible a esta comunidad y también hacerle respetar sus derechos. Buenos días. En el día de hoy les vengo a hablar sobre casos de racismo. En el primer caso nos encontramos con el caso de un reconocido futbolista negro sudanés, el cual se casó con una maquilladora árabe de piel blanca. La pareja recibió docenas de comentarios. Uno de ellos es de un hombre que comentó en Facebook diciendo: chica, esto es haram. Es un término en árabe que usan para decir que algo está prohibido. También comentó diciendo que ella, una reina, se casa con un esclavo. En Sudán siempre ha sido un país el cual ha estado dominado por una élite de piel blanca que habla árabe. Las personas negras en el sur y oeste del país se encuentran con múltiples discriminaciones y en los periódicos de este país es muy normal que publiquen comentarios racistas
y también que usen la palabra esclava en algún titular o algo. En el caso número 2, encontramos con la directora de un grupo de derechos de la mujer, la cual comentó una foto que muestra a un joven negro con su esposa blanca europea, diciendo que la chica al elegir a su esposo podría haber estado buscando a la criatura desaparecida en el proceso evolutivo entre humano y mono. El racismo en Sudán es muy dañino. Históricamente, eh, la mayoría de los puestos gubernamentales han sido ocupados por los grupos étnicos árabes. Eh, Actualmente, si entras a un departamento gubernamental, muy pocas veces te vas a encontrar con una persona negra ocupando un rol importante. En el caso número 3, hablamos sobre el asesinato de George Floyd, el cual fue asfixiado por un policía en los Estados Unidos. Esto hizo que volviera a ser visible el grave problema de violencia y racismo que existe en este país. También cabe destacar que así como su crimen, hay muchísimos semejantes a esto. Y esta es solo una de las maneras en la que la sociedad expresa el racismo. Aquí nos encontramos con las figuras para las que en la historia lucharon contra el racismo. Una de ellas es Martin Luther King, el cual fue la voz de los afroamericanos contra el racismo. En 1955, él inició una protesta no violenta en contra de la segregación racial por el arresto de una mujer la cual se negó a cederle su puesto autobús a un hombre blanco. En la protesta, él recitó uno de sus famosos discursos en el cual expresaba en un futuro que blancos y negros convivieran en armonía. Nos encontramos aquí con Rosa Parks, la cual es conocida como la primera dama de los derechos civiles en Estados Unidos, pero también ella ha sido un símbolo de la lucha racial en ese país. Ella vivió en una de las épocas más denigrantes para las personas negras. Le negó el asiento al autobús a un hombre blanco y con ello inició el boicot a los autobuses en Montgomery, que era donde ella vivía actualmente. La Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió la práctica de segregación en los autobuses y esta fue una de las principales victorias que tuvieron las personas negras en contra de las leyes raciales. Buenas, mi nombre es José Alejandro González Álvarez y daré finalización a esta exposición eh, explicando el tema de xenofobia y continuando con el tema de racismo, complementándolo con el apartheid que se dio en África. Bueno, aquí dice que la xenofobia discrimina diferencias externas como el color de piel, el idioma e incluso el acento, cuando los refugiados y los migrantes llegan a países donde no hablan su misma lengua. La xenofobia tiene un mensaje implícito de odio, discriminación y racismo contra otros seres humanos que vienen de otro lugar. Pues en sí esto quiere decir que la xenofobia se denomina como rechazo, el odio
y la hostilidad hacia los extranjeros o hacia las cosas extranjeras. Xenofobia en el mundo. Pues este tema de xenofobia a nivel mundial es un tema muy extenso. Se da en la mayoría de los países y estos casos de xenofobia pueden aumentar debido a la inmigración que se da cuando un país tiene una crisis, ya sea política, económica, social o natural. Por ejemplo, Venezuela, que su población emigró hacia, hacia otros países vecinos debido a la crisis debido a la crisis que tiene Venezuela, tanto política como económica. Entonces esos habitantes venezolanos emigraron a otros países en busca de un mejor bienestar y empleo. Ahí es donde se da en parte la xenofobia, ya que estos habitantes van a aumentar la tasa de desempleo con en el país donde se alojan con respecto a la población natal, ya que va a generar como que una competencia o menos empleo para los habitantes donde se alojan, ya que esos emigrantes van a obtener trabajo o incluso pueden hacer negocios de emprendimiento haciéndole competencia a esos habitantes y así disminuiría sus ganancias. Y ahí es donde se genera como que ese odio y causa la xenofobia. Pero también hay otros factores que causan la xenofobia como sus costumbres, su gastronomía, su acento, su forma de hablar. Entonces, los inmigrantes tienen un temor y es que al buscar empleos, estos no sean deportados, o sea, estos habitantes no sean deportados si los acusan. Ese es su temor cuando buscan empleo. Pero aquí a menudo se tolera la presencia de migrantes trabajadores. Esto se da más que todo cuando el país está en tiempo de bonanza económica, pero es probable que las presiones para expulsarlos del país aumenten cuando el país está en recesiones. Tres casos de xenofobia contra migrantes en el mundo. Como sabemos, hay muchos casos de xenofobia en el mundo, pero aquí queremos resaltar como que los tres que tuvieron como que más impacto así en el mundo. Entonces, dice, la persecución y agresiones contra venezolanos en América Latina. Esto se dio tras un feminicidio en Ibarra, Ecuador, donde un habitante venezolano asesinó a una mujer ecuatoriana frente a los agentes de policía de ese país. Ahí fue cuando el presidente de Ecuador eh, aseguró aseguró conformar una brigada para controlar a los emigrantes, a la situación de los migrantes venezolanos en las calles, en, en los trabajos y en la frontera. Entonces, estas acciones también se unen a otros sucesos discriminatorios contra los venezolanos, que incluso con ayuda de un programa llamado Plan de Vuelta, que es un programa establecido para que los migrantes venezolanos regresen a su país. Entonces, gracias a eso, muchos venezolanos que sufrieron de maltrato, de xenofobia, pudieron regresar a su país. Gobierno de Estados Unidos contra los migrantes centroamericanos. En ese entonces, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, mantuvo un discurso racista y xenófobo, donde dijo que que los migrantes centroamericanos eran unos criminales. Entonces ahí se le dio la idea de construir como que
un muro fronterizo para controlar o que impida el flujo migratorio hacia ese país. Otro caso es Europa como foco de xenofobia. Aquí hubo una ola migratoria que ocurrió en varios países de África hacia Europa. Son muchos los países que pertenecían a la Unión Europea que le cerraron las puertas a estos habitantes de este continente, de África. Entonces países como Francia, Alemania, Italia, Grecia, impulsaron leyes antimigrantes como cierres de puertos, discursos xenófobos de dirigentes políticos y ataques racistas. Bueno, estos casos de xenofobia no es algo nuevo en Europa, ya que anteriormente se han generado desconfianza hacia el inmigrante, como por ejemplo el caso de los españoles contra los gitanos, un grupo que ha experimentado el racismo a lo largo de su historia en ese país. Xenofobia en Colombia. Colombia es un país sin experiencia en la recepción masiva de migrantes. Puede perder la oportunidad de aprovechar la migración como aporte a su futuro porque la creciente xenofobia y la radicación amenazan con romper los puentes de entendimiento entre nacionales e inmigrantes. Bueno, esto quiere decir que Colombia está perdiendo la oportunidad de avanzar, sacándole fruto a esa migración, ya que los migrantes a veces contribuyen más de lo que generan carga. Por su naturaleza, por su naturaleza los que migran son alguien innovadores, trabajadores, atrevidos. Entonces, esto beneficiaría al país como que en un intercambio de conocimiento, ideas, técnicas, para una mejor economía. Entonces, la reacción xenofóbica de algunos ayuda muy poco a resolver un problema tan complejo como la migración. No, a ver que no solo por solidaridad, sino también por su conveniencia económica, se debe buscar controlar los impactos negativos y aprovechar a la vez los impactos positivos de la migración. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre una introducción sobre el apartheid, de cómo fue su inicio y su final. Pues dice que el apartheid fue un conjunto de leyes que establecían un conjunto de sistemas desigual y discriminaban a la población negra e india de Sudáfrica durante parte del siglo pasado. Bueno, esto, esto fue un régimen impulsado por los descendientes entre los africanos blancos, que eran pocos, y algunos holandeses y algunos europeos, que querían mantener sus privilegios frente a la población autóctona de ese país. Entonces, el régimen se aplicó desde 1948 hasta los 90. Bajo este régimen, los negros no podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los blancos, cobraban menos que los blancos por el mismo trabajo. Y cuando iban a colegios debían ir a centros separados donde los negros tenían una peor educación, un peor nivel educativo. Entonces, esto era tan extremo que los blancos y negros no podían ser pareja, no podían casarse, utilizar el mismo baño público, no podían ir en el mismo autobús, no podían ni bañarse en la misma playa, entre otras muchas restricciones. Entonces finalizó porque hubo una presión internacional clave para acabar con el apartheid. Muchos países le dieron la espalda a Sudáfrica a causa de sus leyes racistas, como las Naciones Unidas, que reclamaban el fin del apartheid y bloquearon acuerdos económicos con Sudáfrica
y hasta los vetaron de los Juegos Olímpicos. Entonces, al principio, Mandela, que fue uno de los principales promotores en acabar con el apartheid desde adentro, él apoyó la resistencia pacífica, pero mucho adelante, tiempo después, apoyó las acciones violentas de algunos sectores del partido. Entonces, él fue encarcelado, incluso fue condenado a cadena perpetua. Pero gracias a la presión internacional y a las negociaciones entre el presidente sudafricano y el gobierno, liberó a Mandela en 1990 y logró suprimir el apartheid en 1991, que, que el gobierno, que tras años de negociaciones entre el Congreso Nacional Africano y el gobierno de Peter Botha, en ese entonces presidente de Sudáfrica, incluso ese presidente se resistía a equiparar los derechos de los blancos y negros. Entonces, es gracias al pueblo, a las protestas del pueblo, ese, ese presidente fue obligado a dimitir en 1989 y fue sustituido por Frederick Clet, lo que permitió el desmantelamiento total y legal del apartheid en 1991. Incluso cabe resaltar que las marchas de los africanos negros también enterraron ese régimen racista entre el 26 y el 29 de abril de 1994. En ese tiempo, en ese año, lograron votar y lograron tener a Mandela como su presidente en Sudáfrica. El apartheid como económico y social en el siglo XX. Pues para comienzos del siglo XX, esos negros que rompieran su contrato se los consideraban como criminales, e inclusive les prohibió la compra de las tierras, pero al quedarse congregados en comunidades podían reproducir mano de obra para abastecerse ellos mismos y aún así seguir trabajando en ese tiempo para los blancos. Las causas del apartheid para el pueblo africano: la raza blanca queriendo gobernar sobre la negra, el racismo sobre las regiones de Sudáfrica, las leyes contra los negros y mestizos, la necesidad de quedarse con los recursos de Sudáfrica y regiones cercanas. Pues en sí este apartheid que lo hicieron los blancos africanos con parte de los europeos, en sí era para apropiarse de los recursos de África. Y las consecuencias económicas fue la monopolización del mercado, la sobreexplotación de países africanos y el beneficio económico que iba directamente a los blancos. Bueno, espero que hayan entendido la exposición y muchas gracias.